Muy bien, feliz noche para todos, bendiciones, que Dios les bendiga en gran manera. Así que estamos aquí una noche más para estudiar estos temas muy importantes que estamos estudiando. Vamos a estudiar un tema muy interesante hoy, un tema, como vieron allí, estuve colocando en los anuncios, el tema más importante para nuestra vida, ¿sí? Así que voy a empezar a compartir pantalla con ustedes y pues vamos a empezar entonces con el tema del día de hoy. Bien. Así que hoy en nuestros temas de los días domingo, el tema más importante de tu vida, hoy vamos a estar estudiando la salvación. Recuerde porque en nuestro anuncio pues dice, queremos crecer en lo profesional, social, económico y en muchos aspectos queremos saber la verdad. Pero en el conocimiento de temas que cambian lo que tú eres, como Dios, la Biblia, la vida, la muerte, la salvación, la evolución o el universo, sabemos lo que otros dicen. Así que te invitamos a aprender sobre los temas más importantes para tu vida. Todos los domingos, 7 de la noche, hora de Venezuela y Santiago de Chile, y 6 p.m. hora de Chicago, Houston, Colombia y Perú. Y bueno, puede buscarla ahora también en su país. Así que el tema de hoy es el tema más importante de tu vida. Es el tema de la salvación. Muy bien. Y pues están invitados ya al día martes. Vamos a estar estudiando cuál es la iglesia del tiempo del fin. Esto es en nuestra área de profecía. Recuerden que tenemos una serie también que se llama El sello de Dios, la marca de la bestia, el nuevo orden mundial. ¿Sí? Por ahí tienen unos micrófonos prendidos para que por favor lo silencien. Beiri, porfa, si puedes apagar el micrófono. Ah, ya lo apagué. Perfecto. Entonces seguimos adelante. Muy bien. Entonces estaremos hoy estudiando el tema más importante de tu vida, la salvación. Así que antes de comenzar a estudiar la palabra de Dios, por supuesto, necesitamos su dirección. Así que allí donde están, les voy a invitar a que inclinen sus rostros para orar. Padre Santo, Señor que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos juntos, Señor, desde distintos países, desde distintos lugares, para aprender tu palabra, Señor. Así que te pido una bendición especialmente por nuestros amigos que están aquí que están aprendiendo la Biblia, Señor, y también para nuestros hermanos que puedan repasar lo que ya han estudiado y que pues puedan recordar y poder seguir ayudando a otras personas, Señor. Gracias, Señor. Te pido que tú me dirijas en este momento y me uses como tu instrumento, Señor, y perdones mis pecados, mis faltas, y pues que yo pueda siempre buscarte y buscar tu gracia, Señor, para poder crecer en espíritu y en verdad. Así que gracias, Señor, por escucharnos en este momento. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Por qué el tema más importante de tu vida? ¿Sí? Bueno, pasamos toda la vida, ¿no? Luchando por tantas cosas, luchando por primero tener bueno, primero estudiar en la escuela, luego vamos al liceo, luego a la universidad, queremos una carrera, queremos una casa, queremos una familia, ¿no? Queremos tantas cosas en la vida que son, por supuesto, que son buenas, porque son cosas que, como dice la Biblia, ¿no? Es bueno que el hombre se goce de su trabajo, ¿no? Y que disfrute de su comida, que coma y beba, dice la palabra, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que la vida, pues en este mundo tiene un final, ¿no? Y al final de todo eso, entonces, realmente, pues hay algo más allá después de la muerte, simplemente lo que vivimos aquí se acaba, hasta ahí llega todo, ¿no? Entonces, allí, pues, es donde hemos escuchado muchas veces un tema importante que es el tema de la salvación. Y es que Dios nos ofrece, ¿no? Que nosotros vamos a tener vida eterna como fue al principio del mundo, ¿no? Sin embargo, pues por el pecado entró la muerte, ¿no? Y entonces vamos a repasar, para muchos es algún repaso y para otros, pues por primera vez van a escuchar este tema. Así que bueno, vamos a empezar y yo quiero empezar este tema abriendo con el versículo crucial de la Biblia, que yo creo que los que estudian la Biblia y los que no la estudian se lo saben de memoria también, ¿no? Ese versículo es Juan 3:16. Juan 3:16. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y pues déjeme decirle que es un versículo central y yo creo que si ustedes pudieran internalizar este versículo y entenderlo, creo que podemos apagar e irnos, porque en realidad este versículo resume todo lo que vamos a estar estudiando hoy. Sin embargo, miren, vamos a hacer unas ilustraciones, vamos a estudiar la Biblia, vamos a sacarle el jugo a este versículo como nunca antes quizás lo habías visto, ¿sí? Pues al final vamos a ver qué es así. Entonces, dice acá, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que podemos, quizás se pueda acabar nuestra vida, quizás a lo mejor no logramos hacer algunas cosas que quisiéramos haber logrado, quizás algunos luchan por un carro, por una casa, ¿no? Pero Dios nos ofrece que inclusive vamos a tener una vida eterna, ¿sí? Y que después de esto, pues hay más allá, ¿no? Y eso, pues, es lo bonito ¿no? del plan de salvación. Así que bien, para sacarle el jugo a lo máximo a este versículo, ¿no? Voy a utilizar una historia y esa historia, ¿no? Voy a hacer una ilustración con una historia, ¿sí? Así que ahora quiero que ustedes se pongan imaginativos, nos vamos a trasladar allí en nuestra mente en donde estamos, ¿no? Y vamos a pensar, pues, que, voy a contarles esta historia, que es una ilustración, ¿no? Estamos en un país en donde hay leyes como en cada país, pero que en ese país existe la pena de muerte. Sabemos que hay países en los que existen por ciertos crímenes, ¿no? Y en este país, pues no vamos a decir cuál, pero bueno, existe pena de muerte, existe la silla eléctrica, hoy día todavía existe en algunos países, ¿no? Y pues nos vamos a centrar allí. Lo que aquí ocurrió, la ilustración que voy a hacer, ya saben, merece pena de muerte. Así que les voy a contar una historia, ¿no? Resulta que pues dos niños, desde muy pequeños, cuando estaban allí, qué sé yo, primero se conocen en la misma comunidad, son súper amigos, se conocen en la escuela, estudian juntos, primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no? Entonces cuando llegan al liceo, pues se cambian de sección y ellos para estudiar juntos, para seguir adelante juntos, ¿no? Y así pues ellos van creciendo. Y tú sabes, esos amigos, realmente hay amigos, mire, si alguno me dice que nunca tuvo un amigo verdadero, bueno, es lamentable, puede ser, ¿no? Pero realmente a veces tiene uno personas que yo les puedo nombrar, por lo menos dos en toda mi vida, que yo digo, wow, todavía hasta el día de hoy, tengo 40 casi 41 años, y todavía yo amo a esa persona, yo quiero a esas personas, ¿no? A ese compañero que, wow, eso fue algo pues especial, ¿no? Entonces, bueno, estos dos jóvenes fueron creciendo, ¿no? En el liceo se cambiaban de sección para quedar juntos. Aquí decimos así, secciones son del mismo año, pero en diferente y uno se cambia para estar con el otro también. Y pues ellos crecieron y pues ya más adelante, cuando fueron a la universidad, pues ellos se separaron porque pues cada uno escogió una carrera distinta. Entonces resulta que este, uno de ellos pues le fue muy bien, estudió para abogado, ¿no? Y al otro no le fue tan bien, ¿sí? Y resulta que pues ese amigo que no le fue tan bien, un día ocurrió algo, ¿no? Ya ellos casi no se veían, siempre se escribían muy de vez en cuando, ya sabes que uno a veces tiene, ya se casa, ¿no? Tiene su casa propia, su familia, y ya pues, oye, uno los quiere, los recuerda, pero ya no hay tiempo, pues ya hay otras cosas en la vida, ¿no? Entonces, bueno, resulta que este amigo al que no le fue muy bien, un día va por allí, por la calle pensando, ¿no? Va preocupado pensando, porque le están ocurriendo cosas muy difíciles, ¿no? Y él va muy, 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 muy preocupado. ¿Saben por qué va muy preocupado? Porque lo acaban de botar del trabajo. Y entonces él va por la calle pensando, ¿no? Y de repente él, pues, eh, cuando va por la calle pensando, se acuerda, pues, que tiene su esposa enferma, eh, su hijo, su hijo pequeño está enfermo. Denme un segundito, ya va, medio segundito. Listo, ya regresé, perdónenme. Ok, entonces fíjense, este amigo va preocupado por la calle, no coloqué esa ilustración porque no quería colocar una ilustración tan drástica. Entonces, bueno, no quería colocar eso aquí en pantalla, pero bueno, saben que este amigo va por la calle, ¿no? Preocupado y resulta que del otro lado de la calle viene un niño. Ya él salió de su trabajo, recuerden que lo acaban de votar.
Y entonces él va pensando, viendo al cielo. Recuerde que quiero que se trasladen allá al momento. Y entonces resulta que el niño cruza la calle, ¿verdad? El niñito va distraído y él también va distraído. Y el niñito se ha tropezado y le tiró una barquilla encima del traje. Y resulta que el traje pues era alquilado porque él lo alquiló para ese día, había una reunión. Él pensó que lo iban a ascender de puesto, pero resulta que lo botaron. Y entonces él con la impresión de que el niño le ha tirado la barquilla encima, él sin culpa, ¿no? Se sorprendió y empujó al niño. Y el niño se ha caído, pegó la cabeza en la acera y se murió. Entonces ahora imagínense la preocupación de este hombre porque ahora acaba de matar a un niño, pero él va muy preocupado, no solo porque lo botaron, sino que su esposa está en su casa embarazada, está enferma y su hijo más pequeño también está enfermo. Y entonces ahora imagínense el problemón que tiene este hombre. Entonces, bueno, ¿qué le pasará a este hombre? Este hombre va a ir a juicio. Entonces, bien, cuando llegamos al juicio, pues me gustaría abrir los micrófonos, pero no importa, yo quiero que piensen, ¿no? ¿Cuáles serían las partes de un juicio? ¿No? Él ahora le toca ir a juicio. ¿Por qué? Porque él mató a un niño. Y de paso, en el país en el que él está, recuerden que por ciertos crímenes, él va a recibir la silla eléctrica. Así que simplemente, en este caso, pues a él le toca morir. Y entonces, bueno, si yo le preguntara, ok, dígame cuáles son las partes de un juicio, ¿no? Entonces, qué sería una parte del juicio? El acusado, el abogado acusador, mire, aquí se los puse de este lado. No, este abogado lo buscó los padres del niño, ¿no? Por supuesto, para que pague por lo que hizo. De este lado tenemos al abogado defensor. Por supuesto, en ese juicio también debe haber un juez, ¿sí? Deben estar los chismosos, que digo, los testigos, los que estaban allí viendo, ¿no? Y van a testiguar de que sí, él lo empujó, no sé qué, ¿no? Y entonces yo le pregunto a la gente a veces cuando tengo este tema y les pregunto, ajá, ya estamos listos, ¿verdad? El juez, el acusado, el abogado defensor y el abogado acusador. Y los testigos, claro está, ¿no? Por supuesto, a veces falta que sí, el fiscal de no sé qué, ¿no? Pero yo he hablado con abogados, ¿no? Y me dicen que estas son las partes principales. Solamente faltan dos cositas. Número uno, lo que falta es la ley por la cual se va a hacer ese juicio. Sí, por ejemplo, si usted se roba unas tierras, usted va a ser juzgado primero por la Constitución, en este caso en nuestro país, y por la ley de tierra, a ver qué dice allí, ¿no? O si el agravio fue contra una mujer, pues también aparte de la Constitución, la LOGNA, ¿no? Pues perdón, las leyes de la mujer. Y si es contra un niño en nuestro país, no, estoy diciendo yo, en nuestro país la LOGNA, que es una ley especial también para menores, ¿no? Así que bueno, en este país, pues hay esta ley, y esta ley le dice a él que él va a recibir una sentencia. Esa es la otra parte del juicio que falta. Y en este caso, la sentencia, yo la dibujé por aquí, es una silla eléctrica, ¿sí? Así que esta es la sentencia. Entonces, saben, quiero contarle una parte interesante de la historia. Resulta que cuando este amigo llegó allá al juicio, se dio cuenta que la persona que lo iba a juzgar es su amigo de toda la vida. ¿Se acuerdan que le dije que el amigo le había ido bien y había estudiado para abogado, pero resulta que el hombre le hizo unos posgrados, no sé qué, y él se graduó de juez? Así que cuando él va, se entera que su amigo de toda la vida, al que él ama mucho y que lo ama mucho a él, es el que lo va a juzgar. Imagínense qué problema. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, que este juez tiene que juzgarlo, por supuesto, por la ley de ese país, por la ley. Hay una ley que dice que por el crimen que él cometió, él debe ir a la silla eléctrica y debe morir. Así que muy bien, con esta historia en mente, sí, quiero decirles que este juez, que es amigo y que lo ama mucho a él, tiene solo dos opciones. Y esas dos opciones es hacer justicia o por amor amar a su amigo, pues. Entonces, si él hace justicia, la ley de ese país dice que él debe morir porque es lo que es justo, porque eso es lo que dice la ley. ¿Y qué es justicia? En realidad es recibir lo que merecemos, sea bueno o sea malo.
Eso es lo que dice en la Biblia que es justicia. Recibir lo que merecemos, sea bueno o sea malo. Así que en el caso de él, como la ley de su país dice que él debe morir, lo justo es que él muera porque ese es el pago que él va a hacer por el crimen que ha cometido, ya sea que lo hiciese inocentemente, porque entonces decimos, este, bueno, vamos a dejarlo libre, que no le pase nada, ¿no? Imagínense qué sentirían los padres de ese niño. Ah, pero no va a pasar nada, no lo vamos a mandar a la cárcel, ni siquiera nada, ¿no? Entonces, pues la gente quiere justicia, ¿no? Y eso, pues, yo creo que todos siempre estamos buscando que se haga lo justo, ¿no? Sin embargo, este amigo, por amor a él, puede agarrar, ¿no? Y burlar la ley y decir que no sé qué, ve cómo va. Y entonces, por ejemplo, le da casa por cárcel al amigo. Cónchale, porque lo ama, no quiere que vaya a la cárcel, ¿verdad? Es correcto, ¿cierto? Por amor, él puede dejarlo libre y tratar de que no muera. Pero entonces, según la justicia, él debe ir a la silla eléctrica. Así que si él va libre por amor de su amigo, entonces es injusto. Sería injusto para los padres del niño. Porque entonces ellos dicen, bueno, ¿y cuál es la justicia? La justicia no dice que él debe ir a la silla eléctrica. Entonces, fíjense, con esto en mente, ¿no? Nos preguntaríamos, ¿no? La justicia y el amor parece que no se llevan de la mano. Entonces, así, también a veces nosotros vemos a Dios. Algunos ven a Dios como un Dios de solo justicia y otros ven a Dios como solo un Dios de amor. Entonces algunos cristianos, bien intencionados quizás, leen algunos versículos allí en la Biblia, ¿no? Como que Dios es fuego consumidor, ¿no? Y entonces te van diciendo por allí que no, que tienes que entregarte a Dios. De hecho, pues un predicador en un lugar, había un hombre allí, un maleante, ¿no? Bien conocido, y él le dice que si no se entregaba a Dios ese día iba a morir, lo iban a matar de un tiro. Y literal, el hombre murió. Y que a que no saben, toda la gente de esa comunidad fue allá donde estaba predicando ese predicador y se bautizaron y se fueron para la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios es justicia y muchos lo pintan así, ¿no? Dios está esperando que tú hagas algo malo para castigarte. Y de hecho, déjeme decirle que muchas veces nosotros como personas y a veces como cristianos, inclusive estudiantes de la Biblia, nosotros juzgamos a Dios, diciendo ciertas cosas. Por ejemplo, yo he escuchado, hermano, y yo creo que a veces hasta alguna vez se me salió un pensamiento. Usted ve a un cristiano y le están pasando cosas y no sé qué, y le está yendo mal, y usted dice en su corazón, ¿qué habrá hecho de mal? Eso fue que Dios lo castigó. Y entonces, ¿qué estamos diciendo? Que Dios es justicia, Dios está pendiente que nosotros nos revalemos para castigarnos. Sí, sin embargo, otras personas, creo que también con buena intención, dicen que pues Dios es amor. Así que nosotros podemos hacer lo que querramos hacer, no sé qué, y al final pues Dios nos va a perdonar todo. De hecho, hay unas personas que dicen, salvo siempre es salvo. No, si tú te bautizas y te entregas a Dios, aunque ahora te vayas al mundo y empieces a matar gente, a ser un malandro, no importa, ese ya es de Dios y ese se va a morir con Dios y él se va a salvar al final porque ya pues, porque Dios es así, Dios es amor y todo lo que haga, no, eso no, eso no. Entonces, y mira, hay cosas tremendas, ¿no? Ahí, ustedes saben pues que la Biblia hay ciertas cosas que pues a Dios no le agrada, ¿no? Dios nos ama a todos, eso es correcto, pero hay ciertas cosas que a Dios no le agrada. Entonces hay iglesias pues que aceptan a la gente con ciertas condiciones que están fuera de la Biblia, ¿no? Y entonces dicen, no, es que Dios los ama así como son. Sí, Dios nos ama como somos, pero cuando nosotros vamos a Dios debemos cambiar. Yo no voy a decir, no, yo ahora busco a Dios y ahora estoy leyendo su palabra y yo sigo robando. Entonces, oye, hasta una persona que no tiene la justicia de Dios dice, epa, ¿qué pasó ahí? E inclusive la Biblia dice que algunos blasfeman el nombre de Dios por causa de los mismos cristianos, porque ven a los cristianos haciendo cosas, ¿no? Indebidas, se supone que si están buscando de Dios deben cambiar sus vidas. Pero como ven a Dios así, no, Dios es puro amor, así que hagamos lo que sea, que Dios nos perdone, ¿no? Muy bien, así que con esto en mente y pensando, recuerden esta ilustración que estamos haciendo de esta historia, ¿no? Y que este hombre tiene dos opciones o si es justo, por justicia lo manda a la silla eléctrica, o por amor, él lo deja libre, ¿no? Para que no vaya a la silla eléctrica, pero eso parece que es injusticia, o es injusticia para con esa ley.
Así que bien, vamos al principio de todo el conflicto. ¿Qué les parece? Bueno, resulta que dice la palabra de Dios, ¿no? Habla de un personaje, ¿no? Llamado, pues, el lucero de la mañana, Lucifer, ¿no? Lo conocen como con distintos nombres. En Ezequiel 28:13 dice, hablando de él, dice, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, imagínense. O sea, tenía una vestidura carísima. Dice, los primores de tus tamboriles y flautas estaban preparados para ti en el día de tu creación. O sea, era hasta músico, imagínense, músico en el cielo, ¿no? Pero mire, va más allá la Biblia y dice, tú querubín grande protector. Eso quiere decir que este ángel, ¿no? Que nosotros ahora conocemos como Satanás, que significa enemigo, eso es lo que significa la palabra Satanás. Este, dice que era un querubín grande. Y en la Biblia, un querubín es aquel ángel que está en el propio trono de Dios, que de hecho cubre la gloria de Dios. Así que imagínense, este ángel estaba ahí en toda la presencia de Dios, ¿no? Ahí en su propio trono, al frente de la ley. Y dice que él lo puso en el santo monte de Dios y allí estuvo en medio de piedra de fuego, te paseaba. Y mire lo que dice aquí. Perfecto eras en todos tus caminos. ¿Cómo era Satanás? Era perfecto, no era malo, no, Dios no creó nada malo, Dios lo creó como perfecto, dice. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Miren, esta palabra que está aquí, contrataciones, es una palabra que solo aparece 4 veces en el Antiguo Testamento. Es la palabra recula, que viene de la palabra raquil, en el hebreo, por supuesto, y esta palabra en realidad significa como chisme o chismear o chismoso. Así que aquí lo que dice es que a causa de tu chisme fuiste lleno de iniquidad y pecaste, ¿no? Por lo que Dios tuvo que echarlo de su monte y de en medio de él, ¿no? Se enalteció su corazón a causa de su hermosura. O sea, él se vio que era muy excelso, lo mejor del cielo y dijo, nada, o sea, yo soy lo máximo. Y se corrompió, entonces empezó a chismear en el cielo. Y no, claro, aquí en este contexto de Ezequiel no dice que cuál es chisme decía Satanás, ¿no? Chisme de Dios, por supuesto, ¿no? Pero entonces cuando nosotros vamos a un libro, por decir como el libro de Job, ¿no? Y nosotros vemos esta visión que tuvo la persona que escribió este libro, nosotros vemos que hay una conversación entre Dios y Satanás y Dios le dice, mira, ¿no ves que Job es recto, no? Es un varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y miren la acusación de Satanás contra Job, ¿no? Para que vean qué cosa nos acusa Satanás, ¿no? O que acusa Dios. Dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Le pregunta a Satanás, ¿no? Dios de balde es que si no sirve a Dios en vano. O sea, ¿acaso Job te sirve de a gratis? Eso es lo que le dice, ¿ves? Porque es algo sin costo, ¿no? ¿Acaso él te sirve de gratis? No, Job es un interesado. Y mire, esta es una acusación de Satanás contra nosotros, ¿no? Nosotros le servimos a Dios cuando Dios nos da y cuando nos va bien. Pero cuando nos va mal, no, perdón, cuando, no, cuando necesitamos de Dios, perdón. Pero cuando estamos finos, pues no buscamos de Dios. Y en realidad así es. Hay personas que solo cuando están enfermos, no, ahora sí voy para la iglesia, cuando se murió alguien, cuando no. Así que esto es lo que dice Satanás. La gente que le sirve a Dios le sirve porque Dios le da, ¿no? Porque están bien con Dios. Dice, no, no le ha acercado alrededor de su casa y a todo lo que tiene y al trabajo de sus manos le has dado bendición, tantos bienes ha aumentado sobre la tierra. Dice, o sea, tú le has dado de todo, ahora extiende tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Así que Satanás nos acusa de servir a Dios cuando nos va bien o por los bienes que nos da Dios. Y de hecho, muchos predicadores, me van a disculpar, pero hacen así, ¿no? Si tú te entregas a Dios y haces tu pacto con Él, bendiciones y todo lo que es la relación con Dios es bendiciones, ¿no? Y claro, Dios nos bendice, claro que sí, pero no es el blanco porque es lo que dice Satanás, pues, no, mira, la gente te sirve porque tú le das plata. No, mire, aquí en el libro de Zacarías, el profeta Zacarías tiene una visión del sacerdote Josué y dice que Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, ¿no? Y entonces Dios le dice a Satanás que Jehová te reprenda, ¿no? No es un tizón arrebatado del incendio. Recuerden que estudiamos este tema sobre el lago de fuego al final, ¿no? Y dice pues que este sacerdote de Dios estaba arrebatado del incendio, o sea, él no se va a perder.
era lo que quería decir, ¿no? Y entonces el ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítale esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Qué estaba diciendo Satanás? No, mira, este es un rolo de pecador, este es sacerdote, pero este es un pecador, ¿no? Y entonces el ángel estaba a su derecha para defenderle y Satanás estaba a su mano, a la mano derecha para acusarle, ¿no? Y entonces, bueno, diciendo que no, este es un pecador, este es lo que merece morir, mételo en el fuego. Y Dios le dice, no, él es un tizón arrebatado del fuego, él no se va a quemar. Es más, he quitado su pecado, ¿no? Y pues eso a Satanás le molesta muchísimo. Así como cuando a veces la gente ve, ¿no? Y eso lo escucho yo mucho. ¿Cómo es posible si ese antes era malandro, mataba gente, ahora se entregó a Dios? No, ese no merece nada, ese merece la muerte, ¿no? Y así pensamos muchos y se nos ha pasado por la mente. Sin embargo, pues aún así, Dios puede limpiar nuestros pecados, Dios puede perdonar nuestros pecados por más graves que sean, pero hay algunas cosas que debemos hacer y de eso es lo que se trata el tema de hoy. Bien, así que aparte de que pues Satanás chismeaba en el cielo, ya sabemos que uno se metía contra la ley de Dios, ¿no? Nadie puede cumplir esa ley o ustedes son demasiado pecadores para cumplir esa ley, ustedes lo que merecen es morirse. O le dice a Dios, esta gente te sirve porque tú les das todo, porque es más, te sirven por interés, ellos no te aman, ellos son unos interesados. No, esas son las acusaciones de Satanás. Y en Isaías dice, tú que decías en tu corazón, hablando también de este personaje, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, más tú derribado eres hasta el Seol. Así que, ¿qué dijo él? No, yo voy a ser como Dios. Yo me voy a sentar en su trono. Así que, si vemos estos principios bíblicos, porque aquí viene una pregunta bien buena. Dice la Biblia que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Está bien, así que pregunto, ¿Satanás pecó? Sí, porque si nosotros leemos, ¿cuál ley? ¿No? ¿Cuál transgresión de la ley? Si nosotros leemos los 10 mandamientos, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué dijo Satanás? No, yo voy a ser Dios. Así que aquí tenemos otro que dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Estaba honrando a su padre? No, él quería quitarlo del trono. ¿Sí? ¿Estaba codiciando? Pues sí. ¿Estaba mintiendo? Sí, la Biblia dice que estaba diciendo mentiras en el cielo, que estaba chismeando en el cielo. Así que, ¿qué merecía Satanás? Merecía morir si seguimos estos principios bíblicos, ¿no? Ahora la pregunta interesante es, ¿no? ¿Por qué Satanás no murió? ¿Por qué Dios no eliminó a Satanás? Y bueno, dice la Biblia entonces, a eso está en Apocalipsis 12:2, dice que el dragón, ¿no? O el Satanás, porque, por cierto, este es el tema que vamos a estudiar el martes, Apocalipsis 12, que es la iglesia al tiempo del fin. Aquí dice que Satanás fue expulsado y que se arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo. Aquí estrella del cielo significa ángeles, ¿no? Entonces él fue expulsado ahora y pues se trajo la tercera parte de los ángeles. Y aquí, pues yo voy a responder una pregunta que muchos hacen. Pues sabes que hay un mundo, ¿no? Ateo que en realidad no aceptan a Dios. Y tenemos también un mundo, hay personas que pues creen en cosas ocultistas, la masonería, por ejemplo, dice lo que les voy a decir ahora, dice, bueno, si nosotros nos ponemos a pensar bien, así dice, mire, eso está, lo pasan un programa en History Channel, y que en realidad Satanás es el bueno y Dios es el malo. Porque fíjense, dicen ellos, no, ojo, no es lo que digo yo. Si Dios sabía, ¿verdad? Que Satanás se iba a revelar, él lo creó perfecto, pero si él sabía que él se iba a revelar, ¿verdad? Y él es su creador, ¿para qué lo creó? Entonces lo creó malo. Ah, y si lo creó bueno y sabía que se iba a revelar, entonces no lo hubiese creado. No, y eso dicen ellos. Entonces es un argumento para decir que Dios es el malo y Satanás es el bueno, porque en realidad Satanás nos trajo la luz y el conocimiento del bien y del mal. Pero bueno, ahí se lo dejo. Ese es el pensamiento de muchos, ¿no? Y es una pregunta. Ahora yo, si usted se hace la pregunta, ajá, ¿y por qué Dios no eliminó a Satanás? Bueno, fíjese, la condición del ser humano, antes que lea los versículos a continuación, ¿no? La condición del ser humano, por lo general, nosotros hacemos acepción de personas, ¿no? Si nosotros, alguien nos cae mal,
por ejemplo, usted no lo va a invitar a comer para su casa, ¿verdad? Y mire, hasta vamos a suponer que estamos en la iglesia, vamos a suponer que estamos en la iglesia, ¿no? Y pues nada, hicimos almuerzo para invitar a alguien y cuando estamos allá pensamos así, no, este me cae mal, este no lo voy a invitar. No, a este sí, porque este se lleva bien conmigo. Eso se llama sección de personas. Y Dios, dice la Biblia, no hace acepción de personas. ¿Quieren verlo? Mire, dice la Biblia aquí. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, grande, poderoso, que no hace acepción de personas. Y lo vuelve a repetir en el libro de Job. Dice, aquel que no hace acepción de personas, Mm. príncipe, ni respeta al rico más que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Yo digo gloria a Dios por eso. Así que Satanás también es obra de sus manos. Satanás no, el ángel que fue perfecto, ¿no? Dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, comprendo que Dios no hace acepción de personas, porque no hay acepción de personas para con Dios. Mira, ya llevo 4 versículos leídos, ¿no? Y en realidad es así. Ustedes se imaginan a un Dios que dice la Biblia, ¿no? Que nos da libre albedrío. En realidad no se llama libre albedrío, sino nos permite que tengamos voluntad propia. Es la palabra que usa la Biblia, ¿no? Ustedes se imaginan a Dios creando a este ángel perfecto y dice, no, este mejor no, porque este se va a rebelar y yo prefiero que no viva. Yo prefiero no darle vida. ¿Qué les parece a ese Dios? Se parece a nosotros, ¿verdad? Así que Dios no hace acepción de personas, porque dice la Biblia que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, ¿no? Sobre buenos y malos. Y Él le da su oportunidad a todos, a buenos y a malos. Mira, eso no nos cabe en nuestra cabeza. ¿Cómo es posible que alguien ame a alguien malo? Pues el amor de Dios es así, ¿sí? Y de hecho, mire, usted como humano, piénsalo bien, piénsalo ahorita aquí, piénsalo. Yo voy a decir, esta es la noche de las ilustraciones. Imagínese que usted tiene un hijo y usted, sus hijos, pues son lindos, bonitos, van creciendo, hermosos, pero cuando crecen, pues resulta que va el hijo y le roba algo en la casa. Y resulta que, bueno, usted descubre que ahora el hijo está consumiendo droga y por eso lo está robando. Dígame, ¿usted ahora odia a ese hijo? No lo odia. Es más, yo creo que ahora las madres, sobre todo las madres, ¿no? Ahora lo aman más porque ahora quieren protegerlo, ahora quieren hijo, por favor, ¿no? Y ahora están como más pendientes de él, ¿no? Así que así es Dios, pues imagínense, si nosotros vemos cosas malas en nuestros hijos y por eso no los odiamos, no los matamos, no los botamos, no, le damos pues su oportunidad, más bien le hablamos que se arrepienta. Y así es Dios, Dios no hace acepción de personas, porque si Dios no hubiese creado a Satanás, entonces Dios tiene preferencia, dice, yo quiero a los buenos y a los malos no. Entonces no es Dios, simplemente no es Dios. Ahora fíjense, ¿qué sucedió? Resulta que Satanás, recuerden que vamos a hablar al final de la salvación, ¿no? Satanás fue expulsado y fue expulsado a la tierra, dice la Biblia, ¿no? Entonces Dios crea el libro de Génesis y dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Ustedes saben que Dios hizo cada cosa cada día, ¿no? Los mares, las aguas, los animales, todo. Y pues al final, pues en el día 6 Dios crea al hombre, a Adán y a Eva, y en el séptimo día reposó, ¿no? En el día sábado. Entonces dice que Dios tomó a Dios al hombre y cuando dice al hombre, pues habla de la mujer y el hombre, ojo, ¿no? Y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mira, te hice una casa hermosa, tiene de todo, tiene animales para que tú los señorees, todo esto es tuyo, te puedes comer todo lo que tú quieras, ¿sí? Pero le dijo una cosita, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que Dios lo pone allí, pero le pone una prohibición. Y entonces aquí volvemos con las preguntas de estas personas, como las que estábamos diciendo ahorita, como programas como de History Channel, ¿no? Y entonces la gente pregunta, ajá, estamos en lo mismo. ¿Por qué si Dios sabía que Adán y Eva se iban a comer del árbol y lo iban a desobedecer? ¿Para qué los creó? ¿Para qué le puso el árbol? Ve, entonces Dios es malo. Les puso el árbol para que ellos se equivocaran, para después matarlo. Así piensan ellos, ¿no? Así piensan ellos, pero no es lo que dice la Biblia ni por supuesto lo que yo pienso, porque se los voy a mostrar con versículos. Entonces, fíjense, Dios le dice, no coman del árbol, porque si ustedes comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios no quería que ellos conocieran el mal, ¿no? Esa envidia que tuvo Satanás en el cielo, pero si ellos lo comían, ellos se iban a morir. Pero Oh, entonces viene Satanás, este 6:40. ángel caído, ¿no? Que quiso ser como Dios en el cielo y le dijo a la mujer, mira, Dios es mentiroso.
Ya va, no dice así, no, sí dice, mire, dice, le dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué le dijo Dios? Sí morirás. ¿Y qué le dijo él? No morirás. ¿Qué está diciendo? No, Dios es mentiroso, tú no vas a morir. Sino que sabe Dios que el día que tú comas de él serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios. Ahora, fíjense, Satanás los está llevando a que ellos tengan la misma envidia que él tenía. Él quería ¿qué? Ser como Dios. Y Adán y Eva no tenían esa malicia. Ellos simplemente amaban a Dios y ya. Pero ahora, mira, no es crea que es una tentación tan mantequillita. No es solo la manzana, es decir, la manzana no, o el fruto, porque la Biblia no dice manzana, dice fruto. Si ustedes se comen ese fruto, ustedes van a ser como Amén. Dios. Pues ¿Qué les Ana, parece? Así que vio la mujer que el árbol era bueno y se lo comió y le dio a su marido. ¿Qué les parece? Entonces, bien, ¿qué sabemos que sucedió en la historia? Ellos obedecieron ¿a quién? Obedecieron a Satanás porque sabemos que comieron del fruto y desobedecieron a Dios. No porque fuese un fruto, sino porque ellos decían, voy a ser como Dios, que era el deseo de Satanás, ¿no? Ahora, hay otro principio bíblico importante. Por favor, subráyalo en su Biblia, anote este versículo. Esto es un versículo importante para nuestra vida. Está en Romanos 6:16 y dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de obediencia para justicia? O sea, somos esclavos de aquel a quien lo obedecemos. Entonces, si obedecemos lo malo, vamos a tener muerte. Y si obedecemos lo bueno, vamos a tener vida y justicia. Eso es lo que quiere decir aquí. Ahora, ¿a quién obedecieron Adán y Eva? Ah, ya ustedes saben, ¿verdad? A Satanás. Entonces, fíjense, en Lucas hay algo interesante. ¿Saben que cuando Cristo viene a la tierra y se hace hombre, no, el diablo lo tienta después de sus 40 días de ayuno en el desierto y le dijo, mire lo que le dijo. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y toda la gloria de ellos, está hablando del mundo, de los reinos del mundo, dice, porque a mí ha sido entregada y a quien quiera se la doy. Si postrado me adorares, todos serán tuyos. O sea, mira, no necesitas morir en la cruz. Si tú te arrodillas ante mí y me adoras, yo te doy todo el mundo, porque el mundo de quién es, el mundo es mío. ¿Y porque el mundo es mío? Porque me lo dieron. ¿Quién se lo dio? Si vemos el principio que está aquí en Romano, cuando Adán y Eva deciden obedecer a Satanás, ahora son esclavos de Satanás y le entregan el mundo a Satanás. Entonces ahora Satanás se ganó el derecho de este mundo, cuando eso iba a ser para que Adán y Eva lo señoreasen. Por eso vemos en el libro de Job que ahora Satanás puede ir al cielo y venir al cielo, que era lo que debían haber hecho Adán y Eva cada cierto tiempo. Pero bueno, entonces ellos ahora, el mundo pertenece a Satanás y Satanás se lo rebate a Cristo en su cara, le dice, mira, todo esto es mío, porque a mí me lo dieron. Y Cristo no le dice nada. De hecho, en otra ocasión, Cristo dice, viene el príncipe de este mundo, o sea, el que gobierna este mundo, y no tiene nada en mí, ¿sí? Porque Cristo no pecaba. Ahora bien, mire, con esto en mente, ahora Satanás, Adán y Eva, perdón, merecen morir. ¿Sí o no merecen morir? ¿Por qué merecen morir? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y a qué hicieron ellos? Desobedecieron a Dios. ¿Sí o no? Número uno. Número dos, ellos quisieron ser como Dios, así que cometieron el mismo pecado a Satanás. Tuvieron su propio Dios. Yo quiero ser mi propio Dios. No deshonraron a su padre y a su madre. Tuvieron dioses ajenos delante de Dios. Miren, cumplieron muchos mandamientos en realidad. Adán y Eva mintió porque dijo, no, Dios dijo que ni lo tocáramos y Dios no había dicho eso, ¿no? Así que si ellos se comieron el árbol y violaron los mandamientos de Dios, ¿qué merecían? Morir, listo. Pero ahora tenemos un problema porque ahora hay un juicio en ese momento contra Dios, ¿no? Y yo voy a hacer una ilustración, ¿no? Y en realidad cuando tú ves las acusaciones de Satanás es así. Ahora fíjense, Satanás dice, muy bien, ellos pecaron y merecen morir. Si tú los matas a ellos, pues eres malo porque los creaste para matarlos. Muy bien. ¿Tú los quieres perdonar? No, porque tú eres amoroso, ¿verdad? Ok, está bien, perdónalos, pero si los perdonas a ellos, me tienes que perdonar a mí también. Y en realidad Dios quiso perdonar a Satanás porque antes de que él fuese expulsado, hay un libro muy interesante, se llama Historia de la Redención. Él fue llamado para que se arrepintiera y no quiso. De hecho, él llevó su rebelión hasta el final. Y cuando vemos el libro de Apocalipsis, dice que él va a destruir a todos los que pueda, porque ha descendido a nosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Aún en el tiempo del fin, hasta ahora, él no se ha arrepentido. Él no quiere. Lo vimos en la cruz también.
No, a través del ejército romano, de los mismos judíos, Satanás mató a Cristo Jesús. Entonces, hasta el día de hoy, él todavía no se ha arrepentido. Sí, o sea, él no quiere. Entonces, fíjense, si Dios destruye a Adán y Eva, entonces Satanás, pues va a decir, ajá, eres malo. Que hubiese sido lo mismo en el cielo, porque imagínense que Dios hubiese agarrado y Satanás, como Satanás infringió la ley, ¿no? Él debía morir. ¿Y qué había dicho él? Un montón de chisme, no se puede guardar esa ley, no sé qué. Ahora imagínense que Dios hubiese agarrado y hubiese destruido a Satanás de una vez, porque lo merecía, porque la paga del pecado es la muerte. Sí, porque eso iba a dañar a todas las demás personas y todo lo que estamos pasando es por esa primera transgresión. Pero entonces hubiesen dicho los ángeles, oye, Satanás tenía razón, Dios es malo, Dios está esperando que la gente se resbale para matarlo, ¿no? Y es lo mismo que estamos planteando aquí con Adán y Eva. Entonces hay un juicio contra Dios de que, bueno, eres justo o eres amoroso, ¿sí? Como la ilustración del principio, ¿verdad? Así que la pregunta sería, ¿por qué Dios coloca el árbol en el huerto del Edén, sabiendo que Adán y Eva van a pecar? Y es algo sencillo. Es porque Dios quiere que lo amemos, pero que lo amemos por nuestra voluntad y que le obedezcamos por nuestra voluntad, no obligado, no a juro. Y es lo que dice Juan 14:15. Mire, Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios no te dice, mira, guarda mis mandamientos. No, no, no. Él tú dice, tú me amas, sí, tú me amas. Bueno, mira, no robes, no mates. Y cuando tú piensas en eso, tú dices, ¿por qué Dios me dice que no robe? Claro, porque si yo robo, perjudico al otro que también es hijo de él. Si yo mato al otro que también es hijo de él. Si yo cometo adulterio, le duele a mi esposa que también es hija de Dios. Entonces, en realidad, al final, esos mandamientos es hasta un bien para nosotros. Entonces Dios dice, tú me amas, guarda mis mandamientos. Eso es todo lo que yo te pido, pero no te lo pido obligado, tú decides, porque Dios de hecho le dio el árbol a Adán y a Eva allí y ellos decidieron, Dios les dio la oportunidad de obedecer a Dios o de obedecer a Satanás. ¿Y a quién obedecieron ellos? A Satanás. Así que ahora, ¿qué merecen? Morir. Y eso es el amor, ¿saben? En Primera de Corintios 13:4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es atancioso, no se embadece. Esta es la definición de amor que tiene la Biblia. Dice así, no busca lo suyo. Cuando tú amas, para ti lo más importante no es lo tuyo. Sí, porque entonces la esposa te pide, cónchale, vale, séme fiel, no te vayas con otra. Y como tú no buscas lo tuyo, tú eres fiel a tu esposa. Un ejemplo. ¿No? Tú dices, Berchale, mire esa plata ahí, yo me la voy a robar, porque tú estás buscando lo tuyo, tú estás buscando tu beneficio, epa, pero si tú amas y si tú sientes amor, tú dices, no, y si él los necesita, y si él tiene unos hijitos, mira, tú lo recoges y se lo devuelves, epa, toma, ahí está, mira, se te cayó esta plata. Sí, así que cuando tú amas, no buscas lo tuyo, tú más bien te sacrificas por los demás. Pero ahora imagínate que el otro también te ame, y entonces el otro también, entonces es como que, no, toma, te regalo esto, y el otro, yo te lo regalo, pero, y entonces hacemos así como que, ¿quién da más? ¿Eso cómo sería? Sería lindísimo. Y eso es el amor, que nosotros no estemos buscando lo nuestro, sino que más bien hagamos por los demás. Y eso es los mandamientos, eso es la ley, pero a Satanás no le gusta. Satanás dice que la ley es una esclavitud, que todo es un no, todo es un no hagas esto. No, no, eso es para nuestro bien. Pero bueno, fíjense. Entonces, bien, ¿por qué Dios puso el árbol en el huerto del Edén? Fácil, porque hay un conflicto en el universo, ¿verdad? Y Dios quiere que las personas le amemos por decisión, no por obligación. Sin embargo, Él también da una sentencia, porque hay un juicio, tiene que haber justicia. Si ustedes se comen el árbol, ustedes van a morir. Bien. Y entonces ahora la pregunta, ¿no? Que por cierto, aquí este versículo de Job, ¿no? Es interesante. Estas son también palabras de Satanás. Dice, he aquí en sus siervos no confía y notones se da en sus ángeles. Cuanto más en los que habitan en casas de barro, aquí está hablando de nosotros que fuimos hechos del polvo de la tierra, cuyos cimientos están en el polvo y serán quebrantados. Entonces, ¿qué dice? Que Dios no confía en nosotros, imagínate. Dios no confía en nosotros. Y le dio el árbol a Adán y Eva. Él sabía que se iban a rebelar, pues sí, es más, inclusive le dio, o sea, es como que Dios no nos da, cuando dice que Dios no confía en nosotros, es como que Dios no nos da oportunidad y no las da. Él nos confía una oportunidad, le confió una oportunidad a Satanás, le confió así que miren, esto es una palabra
que no la dio Dios, porque si ustedes ven, por ahí vamos a ver que dice que Dios confía en nosotros. Y de paso, pues aquí dice que esto se lo dio fue un fantasma. Esto en el libro de Job. Y esto fue el amigo de Job, no lo dijo Job. Ahora bien, si Dios dijo que ese día merecían morir, y aquí bien, vamos a entrar en la ilustración de nuevo, ¿por qué si Dios dijo que Adán y Eva merecían morir, por qué no murieron ese mismo día si Dios dijo el día que de él comiere, ciertamente moriréis? Ahora bien, vamos a volver a la ilustración. ¿Se acuerdan de la ilustración, verdad? Tenemos al juez, tenemos al amigo del juez que él ama mucho, tenemos al abogado acusador, tenemos al abogado defensor y tenemos la sentencia. Pues fíjense, les voy a contar al final de esta historia y después vamos a volver a todo lo que revisamos ahorita. Bueno, resulta que este juez, no, como amaba mucho a su amigo, resulta que su hijo estudió para abogado y el que estaba defendiendo al acusado era el hijo del juez, ¿sí? Pero resulta que este abogado era justo también. Y como él sabe que la ley en ese país dice que él debe morir, pues no pudo hacer nada porque él es justo, pues no iba a hacer nada indebido, ¿no? Así que este abogado era justo y este fue justo. Y al final, pues dijo, nada, culpable. Y lo mandó a la silla eléctrica. Así que él decidió ser justo y mandarlo a la silla eléctrica porque es lo que merece. La paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Pero saben, este hombre amaba tanto a su amigo que, saben, se le acabó viendo lo que iba a la silla eléctrica, que ahora va a morir, ¿no? Y que posiblemente no fue su intención pecar. Y a veces, muchas veces, nosotros pecamos porque si hemos sido creados en este mundo que si nos hacen algo, hay una cosa dentro de nosotros que no. Claro, por supuesto tenemos la decisión de no hacerlo. Pero saben, este hombre, cuando ve que su amigo va hacia la silla eléctrica, mire, este hombre se le acabó la ética, la estética, y empezó a llorar porque amaba a su amigo. Amaba a su amigo, amaba a su amigo, amaba a su amigo, y empezó a llorar, cónchale, ¿cómo es posible? Yo no puedo hacer nada. No. Y saben, ocurrió algo muy interesante en esta historia. Resulta que cuando él está llorando y ve que su amigo va a ser ejecutado, se para el hijo y dice, un momento, paren esto. ¿Qué pasa, hijo? Pregunta el juez. No, padre, yo veo que tú estás sufriendo mucho, yo sé que es tu amigo, que tú lo amas. Mira, vamos a hacer algo. Yo me voy a ir a la silla eléctrica y voy a morir por él para que él no muera. Pero, hijo, pero no entiendo. No, no, o sea, yo quiero morir por él porque a mí nadie me lo está pidiendo. Yo simplemente me voy a ofrecer y voy a morir, pues para que él no muera, pues yo no quiero que él no muera. Y saben, usted se va a parecer loco, pero le voy a decir, pues el hijo fue y se murió en la silla eléctrica y este hombre quedó libre. Y yo le voy a preguntar a usted, ¿qué haría usted si a usted le pasa este caso? ¿Usted permitiría que su hijo vaya y muera en la silla eléctrica por lo que otro hizo? Piénselo bien. Quizás no tiene hijos, pero bueno, yo dejaría que mi mamá muriera allá y yo le diga, sí, mamá, muere por él, pobrecito. Yo sé que tú estás sufriendo mucho por él, pero yo estoy sufriendo mucho por él, muere por él. O sea, el caso que usted quiera, pero mire, este padre permitió que su hijo fuese y se muriese por el amigo. Ahora le voy a hacer dos preguntas. ¿Se hizo justicia? La respuesta es sí, porque alguien pagó la muerte que merecía él. ¿Este hombre sintió amor por su amigo? La respuesta es sí, vaya que no, porque sintió tanto amor que dio a su hijo para que se fuera a la silla eléctrica. Así que hizo justicia y hizo amor. Y si yo le pregunto, ¿a usted qué le parece eso? ¿Usted entregaría a su hijo por alguien? Usted dice, usted lo que está es loco, yo. Y mire, si usted lo piensa, yo voy a decir esto con todo respeto, pero si usted me dice que esto es una locura, pues usted me va a decir entonces que Dios está loco. Y mire lo que dice la Biblia. Dice Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura. Lo dice la Biblia, mire, a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. O sea, que Cristo murió por nosotros es una locura, porque es que si tú pecaste, tienes que pagar tu rollo. Tienes que pagar tu rollo. ¿Sí? Si tú pecas, mereces morir. Listo. Pero mira, qué bonito Dios, que déjeme decirle que eso fue lo que pasó en el huerto del Edén.
Cuando Adán y Eva, que eran los acusados en ese momento, merecían morir, porque decía, el día que el día que comieres ciertamente morirás. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se ofreció a morir por ellos. ¿Cómo? Eso lo dice la Biblia. Mire, sí, está en Apocalipsis 13, 13, 8, dice así. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Los que han estudiado profecía conmigo saben que esto es un símbolo, esto representa a Cristo. Así que aquí dice que no estaban escritos en el libro de la vida de Cristo, que fue muerto, es lo que significa inmolado, desde el principio del mundo. O sea, Cristo fue muerto o el Cordero fue muerto desde el principio del mundo. O sea, cuando Adán y Eva merecían morir, sí, Cristo dijo, ok, sí, Satanás, sí, ellos merecen morir, está muy bien, pero sabe, yo voy a morir por ellos. Y si ellos me aceptan, aceptan que yo me vaya y muera por ellos, yo voy a morir por ellos. Y quizá ellos se van a morir en 900 años, sí, porque Adán y Eva murieron a los 900 años, pero van a tener oportunidad de vida eterna. Y eso lo dice la Biblia. Dice, a ver, se los voy a mostrar aquí. Dice, dijo Jesús, esto lo dijo Jesús en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué les parece? Así que eso fue lo que hizo Cristo allí, ¿no? Pero, ajá, pero Cristo no murió, fue hace 2000 años, no hace 4000. Muy bien, Él se ofreció en ese momento a morir. Y saben, en ese momento, Génesis 3:15, ustedes van a leer allí que se da la promesa de Cristo. Es la primera promesa mesiánica que se da. Dice que la mujer iba a tener una simiente, era Cristo, y que él iba a herir a la cabeza a Satanás. Satanás le iba a morder el calcañar, pero él le iba a herir la cabeza. Y saben, en ese momento, ellos dice la Biblia y en el libro de Génesis, yo le voy a invitar a que lo lean, dice que ellos se vistieron con hojas de higuera, se ¿Qué pusieron pasó, mi unas hojas vida? de higo porque ahora se dieron cuenta que estaban desnudos. Y sabe, dice que Dios los vistió y los Esto vistió rapidito para con curarte pieles. ese. Ahora, para vestirlos con pieles, ¿qué debía haber pasado? Tenían que haber matado unos corderos, ¿cierto? O unas ovejas, no sé. Entonces dice la Biblia que en el libro de Hebreos que casi todo es purificado son con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Y dice Mateo 26, cuando Cristo iba a morir, dice, porque esta es la sangre de mi pacto que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Así que, ¿qué hacía la gente? Mataba un corderito y decía, creo en el que viene o creo en el Mesías, el cordero que va a morir por mí. Sí, se arrepentían, claro está, porque lo dice el libro de Levítico, ellos confesaban sus pecados en el corderito y decían, ay Señor, perdóname por lo que hice, y mataban ellos mismos el corderito, y ese corderito representaba que alguien iba a morir por él. Así que, ¿qué Escúchame. pasó en ese momento? Cristo, el Hijo de, por cierto, dice la Biblia que Dios nos considera sus amigos, ¿saben? Este, así que el hijo de nuestro amigo murió por nosotros. Es muy bonito, mire, el plan de salvación es una cosa demasiado linda. Mire, si nosotros pudiéramos comprender, no lo podemos comprender No porque te... decimos, no, ese malandro lo que se merece es morir. Epa, pero si ese malandro se arrepiente y ya no hace más lo que hacía, ¿Qué le no merece una pasó? oportunidad. Ves que no tenemos el corazón de Dios. Nosotros queremos hacer acepción de personas, los malos que se mueren. Y nosotros que somos súper buenos, pensamos nosotros, no, nosotros sí merecemos todo lo bueno. Ay, los demás que se mueran. ¿Y es que acaso ellos no son hijos de Dios también? Y quizás muchos de ellos cayeron allí porque en el mundo en que nacieron, o por las oportunidades, o por sus malas decisiones. Y nosotros también no tomamos malas decisiones. Y somos mejores nosotros que los demás. Menos mal que Dios no es como nosotros, ¿verdad? Menos mal que Dios dice que a él no le importa si es rico o si es pobre. Él los trata a todos iguales y los ama a todos igual, dice el libro de Job. Ah, no, Ahora porque bien, ya te fíjense. primo se va. Silencien sus micrófonos, porfa. Ok, ahora bien, mire, la Biblia dice así. Está Porque no silenciado. tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Sí? Ahora, ¿por qué esto es importante? Fíjense, si aplicamos los principios que estamos estudiando, ¿verdad? Y dice que la paga del pecado es muerte. Cuando Cristo vino y se hizo hombre, Dios se hizo hombre, ¿no? Él no cometió ningún pecado. Dice aquí Hebreos 14:15, dice, no, porque él, mira, fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que pregunto, ¿Cristo merecía morir, sí o no? No, porque él nunca cometió pecado. Entonces, fíjense,
Yo merezco morir porque peco y merezco morir eternamente. Pero Cristo no pecó y murió. Entonces, mire, el plan de salvación es como un negocio, como un contrato, ¿sí? A ver, tú pecaste, ajá, mereces morir, pero ven acá, yo viví una vida sin pecado y morí, así que mi muerte yo te la puedo prestar a ti, vamos a decir así, para que tú pagues eso que tienes que pagar. Ese es el plan de salvación. Cristo murió por nosotros sin haber cometido pecado. Entonces, alguien pagó por lo que nosotros hicimos sin él haberlo hecho. Sí, es esto, Hebreos 4:15, ¿no? Entonces es como un negocio. Yo cambio mi muerte por la muerte de Cristo. Yo no sé si ahora sí lo pueden ver, ¿no? Ahora sí pueden ver ese plan de salvación, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que nos está dando Cristo a través de la cruz del Calvario? Es el perdón. Si te equivocaste, bueno, listo, arrepiéntete, no lo hagas más, así como le dijo a la samaritana, vete y no peques más. Sí, y si nos volvemos a equivocar, pues volvemos a buscar a Cristo y Él nos perdona. Ahora, con esto en mente, ¿nosotros somos salvos por lo que hacemos? No, somos salvos porque nosotros aceptamos que Cristo muera. Es más, que ya murió de paso. Ya murió y te dice, mira, ya morí, aquí está el regalo, ¿tú lo quieres? Yo puedo darte perdón de pecados. Claro, si te arrepientes, pues si en tu corazón te duele lo que tú hiciste, que es diferente a Satanás, porque Satanás no se arrepiente y no se ha arrepentido y no se va a arrepentir, dice la Biblia. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre Satanás y un malandro que mata a mucha gente. ¿Por qué? Porque si él tiene arrepentimiento y quiere cambiar su vida, pues Dios le va a imputar, eso se llama imputar, ¿no? Le va a dar su muerte para que pague por los pecados que ya él hizo, inclusive si se vuelve a equivocar por los que va a cometer. Mire, es algo impensable, ¿no? Dice aquí, me gusta esto porque esto lo resume muy bien, Romanos 5:12 dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que nadie me diga, no, yo no necesito salvación, porque yo no, yo hago todo bien, yo me porto bien. Mentira, la Biblia dice que todos pecaron. Y si usted dice eso, entonces Dios es un mentiroso. De hecho, la Biblia dice que el que dice que no ha cometido pecado hace a Dios mentiroso. Porque todos pecamos, mire, todos mentimos, todos envidiamos, todos hacemos cosas malas. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que alguien pague por eso. Entonces, mira lo que dice Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno, Adán, vino a todos la condenación, a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Entonces, en el juicio final, cuando se tenga que hacer justicia, ¿sí? Y entonces diga, epa, y Brian, no, Brian es justo. ¿Cómo? Si ese es tremendo pecador, tú no lo ves todo lo que hacía, sí, pero resulta que él aceptó a Cristo y Cristo murió por él. Cristo se fue a la silla eléctrica por él y entonces Dios hizo justicia porque alguien pagó, sí, pero también lo amó, porque por amor no lo eliminó. ¿Por qué? Porque él te está teniendo arrepentimiento. Mire, y es el principio, es otro principio bíblico, ¿no? Que se encuentra, déjame ver si puse el versículo aquí, no lo puse, pero se lo voy a decir de memoria. Se encuentra en Juan 2:1, dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, mire, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Nos arrepentimos de nuestros pecados, se los entregamos y Él los perdona, ¿no? Y si nos equivocamos en el camino, porque los cristianos se equivocan, volvemos de nuevo a Cristo, ¿sí? Nos arrepentimos y Él nos perdona nuestros pecados. Y eso es lo que se llama la santificación, ir cada día luchando con todo eso que hacemos, entregárselo a Dios y pedir de su poder para que Él ayude a cambiar nuestra vida. Al final, cuando tú piensas todo esto, la salvación nunca será por obra, será por fe. ¿Por qué? Porque yo peco. Voy a Cristo y le digo, Señor, perdóname, ¿eso lo hago por fe o por obra? Por fe, porque yo creo que Él murió por mí. Sí, y ya estoy perdonado. Y cuando vuelvo a cometer otro error, tengo que volver a Él. Así que al final nosotros seremos salvos por gracia, porque Cristo murió por nosotros. Por eso la salvación
No es que yo me porte bien, no es que yo lo haga bien, no es que yo ayude a los pobres, no, no, no. La salvación es que yo acepte que Cristo muera por mí y me arrepienta de todo lo que he hecho. Y que ahora, como dice la Biblia, el que persevere hasta el fin será salvo, que yo luche ahora por cada día ir cambiando mi vida. ¿Por qué? ¿Porque eso me va a salvar? No, por amor a Dios, porque si yo amo a Dios, yo guardo sus mandamientos. Si yo amo a Dios, yo no voy a robar al otro, porque el otro es hijo de Dios. Si yo amo a Dios, yo no lo voy a envidiar. Si yo amo a Dios, yo no lo voy a odiar. Si yo amo a Dios, yo no voy a traicionar a mi esposa. ¿Por qué? Porque amo a Dios y yo soy hijo de Dios, pero el otro también es hijo de Dios. Sí, y entonces ese es el plan de salvación. Es algo demasiado, demasiado, demasiado bonito. Demasiado, demasiado, demasiado bonito. Ahora fíjense, voy a hacerles esta ilustración final y vamos a volver a este versículo que es Romanos 6:4. Fíjense, todo lo que yo les acabo de decir, como el juicio, porque lo que vimos fue un juicio, y cuando decimos el juicio de Dios, vamos a ser juzgados. Mire, detrás del juicio hay algo lindo. Así que cuando piensen en juicio, ahora no piensen en voy a ser juzgado, me van a condenar, me van a quemar. No, no. Vérciale que cuando viene el juicio, alguien puede interceder por mí. Porque dice la Biblia, así Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Cristo el justo. Así que Él es nuestro abogado defensor. Pero saben, también es nuestra única solución a la muerte eterna, porque si nosotros no cambiamos nuestros pecados por su muerte, nosotros vamos a tener muerte eterna. Por eso dice Juan 3:16, ahora sí lo vamos a exprimir, ahora sí yo creo que lo podemos entender, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es la base de ese juicio? Los 10 mandamientos, lo dice Santiago 2:10. Esa constitución por la que vamos a ser juzgados es no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza, acuérdate del día sábado para santificarlo. Por esos 10 mandamientos es que vamos a ser juzgados. Si nosotros amábamos a Dios o no. Santiago 2:10, búsquelo allí, porque hemos sido juzgados por la ley de la libertad, dice. Sí, ¿y quiénes son los testigos de nuestro juicio? Dice Deuteronomio 30, 19 y 20, dice, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Así que primero los cielos, o sea, todos los ángeles ven lo que está pasando. Los mismos seres humanos alrededor de nosotros dicen, Berciale, mira, ahora es cristiano, pero mira, sigue de sinvergüenza. O pueden decir, epa, mira, antes me gritaba y ahora mi hijo no me grita. Entonces, mire, esos son los testigos suyos de lo que Dios está haciendo con usted. ¿Quiénes somos los acusados? Todos, porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y Romanos 5:12 dice que todos pecamos. Así que todos estamos acusados y todos merecemos morir. ¿Cuál es nuestra única defensa? Que busquemos un abogado que nos defienda. Y que aparte de eso murió por nosotros. Porque Satanás está pendiente de acusarnos, dice Apocalipsis 2:10, que es el acusador de nuestros hermanos que ha descendido a la tierra con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. Así como también en el libro de Job 1, que lo puede leer allí. Bien, ¿y cuál es la sentencia? La muerte eterna. Dice Apocalipsis 20:15, y con estos dos versículos quiero cerrar. Apocalipsis 20:15 dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. Y esa es la muerte eterna. Es lo que le dice Apocalipsis, la muerte segunda, que ya lo estudiamos. Ahora, ¿cómo yo hago para tener mi nombre en el libro de la vida? Y entonces son estos 3 versículos que debe usted guardar. Les dije que lo tenía abajo. ¿Cómo yo escapo de la condenación? Dice Marcos 16:16 bien clarito. Uno, yo debo creer en Cristo, que Cristo murió por mis pecados, pero eso no es todo. Dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es más, la Biblia en realidad no dice así, dice en el idioma original debería decir, mas el que no creyere ya ha sido condenado. En Juan 11:25, que lo leímos ahorita, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque usted iba a decir, no, pero igual yo me voy a morir. Sí, pero si usted se muere con Cristo, usted va a tener vida eterna. Si usted se muere sin Cristo y sin tener su nombre en el libro de la vida, usted va a ir al lago del fuego, que no es lo que Dios quiere, porque Dios le ha dado oportunidad, le dio oportunidad hasta el propio Satanás.
Nos da oportunidad a cada uno de nosotros. Y por último, ¿cómo yo demuestro que yo acepto estar en el libro de la vida? Hermano, es mediante el bautismo. Y eso, vamos a estudiar el siguiente tema, vamos a hablar de esto. ¿Cuál es el verdadero bautismo en realidad? En Romanos 6:4 dice, se lo voy a leer, dice así, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que cuando nosotros nos bautizamos, morimos en Cristo y resucitamos a una vida nueva. Dice la Biblia, muy lindo, lo vamos a estudiar, que todos nuestros pecados son echados al fondo del mar y Dios más nunca se acuerda de eso. Ay, los que voy a cometer de ahora en adelante. Cuando usted se bautiza, todo está borrado. Y de ahí en adelante, pues usted se arrepiente, va a Cristo, como dice Juan 2:1, se arrepiente, ¿no? Y pues tenemos un abogado allí que está intercediendo por nosotros. Y de paso, tenemos un Espíritu Santo que no lo estamos metiendo aquí, que en realidad es el que nos lleva a arrepentirnos. Es en realidad el que nos lleva a cambiar, a pensar, epa, lo estoy haciendo mal, yo necesito un abogado porque estoy perdido, ¿sí? Así que miren, a mí me gustó mucho esta ilustración que alguien hizo, no sé, la tomé de por allí, me gusta demasiado, demasiado, y van a ver todos los elementos que estudiamos. Esto lo saqué por allí, lo vi en internet. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, ¿por qué Dios nos dio a su Hijo? Así que la palabra por qué es la mayor explicación. ¿Cuál es la mayor explicación? Pero no es una explicación sencilla, es algo intenso, porque de tal manera, o sea, es algo intenso, Dios nos ama mucho, dice, amó Dios, el mayor mandamiento es el amor. Así que Dios dice que amemos los unos a los otros, pero Él nos amó más porque dio a su Hijo. Así que este mayor mandamiento Dios lo cumple más que todos. ¿Sí? Así que de tal manera amó Dios, el mayor ser, lo más grande del universo es Dios. Porque no le importó, miren, no le importó su trono, no, no. Dice, yo voy a morir por ti, Gabriel, yo voy a morir por ti, Brian. Yo, mira, pensando en cada uno de los que estamos allí, pensando en cada uno de los que estamos allí, ¿sí? Murió porque él sabía que igual que Adán y Eva, nosotros también íbamos a equivocarnos. Y Satanás nos iba a acusar, mire, esto también es como yo, a ese también hay que matarlo. Así que mira, Ana, Angélica, Ariadna, Brian, Carlos Elo, Gabriela, Gabriel, Johnny. Mira, Dios pensó en ti. Dios pensó en ti. Karen, te veo por ahí. Saludos, Karen. María Alviares, María Lugo, María Cabrera, Milene, ¿cómo está? Dios te bendiga. Raquelita, Reni. Por allí vi a mi amiga Yolanda. Dios te bendiga en gran manera, Yolanda. Wilmari. Mira, Dios pensó en nosotros porque Él nos amó de tal manera, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿sí? Así que, ¿cuál era el objetivo? El mundo. La salvación es para todos, ¿sí? Y nos los dio, así que es el mayor regalo. El mayor regalo es su Hijo unigénito, porque es el mayor sacrificio, o sea, entregó a su propio Hijo para que todo, o sea, el alcance es para todo, ¿sí? Para todo aquel que en Él crea, y esta es la condición. Usted quiere ser salvo, usted necesita creer en Cristo Jesús, pero necesita el bautismo, porque la Biblia dice que creyere y fuere bautizado completo. Así que esa es la condición. El que creyere, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, que esa es la mayor condenación, perdernos eternamente, trabajar aquí toda nuestra vida, estudiar en la universidad, luchar por tantas cosas, no sé qué, y al final nos morimos y nos perdimos para siempre, ¿no? Eso será lo peor que podamos hacer con nuestras vidas. Por eso nosotros necesitamos de este tema, nosotros necesitamos de la salvación, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se pierda, más tenga, es lo mayor que usted puede conquistar. ¿Qué puede conquistar? La vida eterna. Y es la mayor esperanza que tenemos. Es la mayor esperanza que tenemos. Y lo más, mire, usted haga tesoros en la tierra, pero eso dice la Biblia, que se lo come la polilla, que se corroe. Pero lo que guardamos en el cielo es eterno, es para siempre. Sí, así que bueno, ya creo que ahora sí hemos entendido, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que ahora, la siguiente semana, yo los voy a invitar el domingo para que estudiemos cuál es el verdadero bautismo, porque yo también les puedo decir, no, yo fui bautizado cuando pequeño, epa, pero ese bautismo es válido, porque Cristo se bautizó a los 30 años.
¿Por qué no se bautizó cuando chiquito? El bautismo de niños es válido. Sí, eso, todas esas cosas las vamos a estar estudiando en el siguiente tema, así que les invito a mis amigos allí que están aprendiendo la Biblia que no se pierdan el siguiente tema, ¿sí? Porque pues hay mucho, pero en realidad podemos estar siendo engañados y es así. Pero vamos a ver a la luz de la Biblia cuál es el verdadero bautismo, ¿no? Y pues nada más de aquí se los digo, Cristo es el mejor ejemplo. Y pues les invito el día martes para que estudiemos, para que estemos estudiando cuál es la iglesia del tiempo del fin. Así que voy a orar para cerrar y voy a abrir el chat si quieren hacer algunas preguntas sobre este tema. Padre Santo, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque es que nos has amado tanto, Señor, que nos diste a tu Hijo. Señor, parece una locura, pero así dice la Biblia, que el Evangelio para los que se pierden es locura, Señor, pero para los que se salvan y los que creen, esto es vida eterna, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a buscarte, ayúdanos a hacer todo lo necesario, Señor, para entregar nuestras vidas a ti. Quita de nosotros, Señor, toda duda, todo pensamiento que nos aleje de ti, Señor. Y pues si somos incrédulos, Señor, ayúdanos a creer, así como te dijo aquella persona, Señor, ayuda mi incredulidad, ayúdanos, Señor, a que podamos entonces prepararnos para eso que nos promete que es la vida eterna y que lo que hayamos hecho en este mundo pues haya valido la pena. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias, Señor, por este tema tan hermoso que tienes en la Biblia para nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, así que pues tienen los micrófonos abiertos. Si tienen alguna pregunta, saludos por allí, pues allá los nombré algunos por allí, a Raquelita de San Cristóbal, a Wilmari desde Maracay, Venezuela, María Materano también desde Venezuela, Milene desde Maracay. em, eh, bendiciones, Raquelita, Dios te bendiga. Por allí me escribió. Johnny desde Chicago, Gabriel también desde Chicago, Gabriela. Francisco, no sé, te veo por allí hoy, Francisco, no sé de dónde eres, puedes escribir por ahí en el chat. Saludos a Carlos Gelo, también me dijo que era de Maracay, a Brian desde Chicago, Ari, Angélica desde Perú, Ana es de, Ana, siempre se me olvida de dónde tú eres. De Texas, profe. De Texas, Texas. no, pero tú eres de Guatemala, ¿no? No, soy mexicana. Ana es de México, sí es verdad, Anita, Dios te bendiga. Bendiciones, México Amén. también con nosotros. Así que bueno, está el chat abierto allí para preguntas. Tengo aquí unos mensajes. Wilmar, Dios te bendiga. Dice, eso lo he pensado también, dice Karen, cuando veo a personas, bueno, no puedo decir esa palabra por aquí, pero no le abren las puertas, ¿cómo los va a cambiar? Sí, ella dice que ve personas que pues, eh, que tienen, ¿cómo se llama eso? Preferencia de género y que pues Dios también les ama, Dios también quiere ayudarlos, quiere salvarles, pero pues ellos no buscan saber qué es lo que a Dios le agrada, pues. Sí, eso es lo que estábamos diciendo al principio, pues. Que entonces, no, Dios nos ama como nosotros, sí, si robamos, si matamos, Dios no. Hay cosas que a Dios no le agradan, pues, pero nosotros tenemos que saber qué son. Dios puede cambiar nuestra vida, nuestro corazón, nos puede hacer grandemente felices. Allí donde estemos, allí busquemos a Dios y Dios va a cambiar lo que necesitemos cambiar. Profesor, adelantó la hora de comienzo. No, Ana, yo anuncié hace como 3 semanas que nos estamos reuniendo a las 7 horas de Venezuela porque realmente de 8 a 10, pues las preguntas se hacían muy largas y entonces, bueno, bueno, decidimos así para que fuera más temprano. Bendiciones, Milena, también para ti. Saludos, Angélica. Estoy leyendo por allí los mensajes. Bueno, manito, si tienen alguna pregunta, está abierto. Si no, pues nos despedimos entonces, nos acostamos temprano hoy. Oremos, pues. Dale. Amoroso y bondadoso Padre que moras en los cielos, Señor. Gracias te damos, Señor, por ese maravilloso regalo que nos diste de la salvación, porque desde el principio tú estás con nosotros, nos has acompañado aún antes de nacer y nos diste el regalo y el privilegio, Señor, de la salvación. Dirige a todas las personas que están aquí, Señor, aún las que ya se retiraron, Señor, para que puedan seguir estudiando y aprendiendo cada vez de las maravillas que tú dejaste para tus hijos. Bendice a Carlos también para que él pueda seguir ayudando a muchas personas a través de este medio y a través de este medio también muchos puedan llegar a ti. Son bendiciones que te permiten programas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces que Dios les bendiga.
Nos vemos el domingo, el martes. Miren, bueno, quiero anunciarles lo del martes. No sé, no estoy seguro si el martes vamos a tener clase porque voy a viajar ese día. Y entonces, bueno, yo les aviso el martes en la mañana, allí lo voy a colgar en el chat. Quizás lo cambie para el miércoles solo por esta semana. Les aviso allí, mire, he cambiado la clase para mañana, ¿oyeron? Entonces, pues les estoy avisando porque ese día voy a viajar y estoy seguro que llego muy tarde. Más bien pido que oren por mí porque pues voy a viajar muy lejos en moto. Que Dios les bendiga y les guarde. Gracias, profe. Bueno.